Somos estudiantes de la Universidad Central de Nicaragua y en este video nos enfocaremos en hablar sobre el tema de matrices, tipos de matrices y estaremos dando algunos ejemplos para que ustedes puedan entender mejor este tema. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números reales que están dispuestos en m filas y en n columnas. A los números que forman la matriz se les llama elementos. El número de filas por el número de columnas se denomina dimensión de la matriz y se designa como m por n, siendo m el número de filas y n el número de columnas. Podemos observar un claro ejemplo en la parte derecha. Ahora vamos a hablar de la igualdad de matrices. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos ocupan el mismo lugar. Esto es mejor explicándolo en un gráfico. Ejemplo, tenemos dos matrices. La primera matriz que va a ser 2, 3, B, 4, 5, 7. La segunda matriz va a ser 2, C, 3, 4, A, 7. Hemos dicho que las dimensiones deben de ser iguales. En este caso vamos a comprobarlo. La primera tiene 2 filas y 3 columnas, por lo tanto es una matriz 2 por 3. La segunda tiene 2 filas y 3 columnas, también es una matriz 2 por 3, por lo tanto lo cumple. Ahora vamos a hacerlo con los elementos. Los elementos deben de ser iguales en el mismo lugar. 2 y 2 está bien. 3 y C. Por lo tanto, C va a ser igual a 3. B y 3. Por lo tanto, B va a valer 3. 4 y 4 está bien. 5 y A. Por lo tanto, A va a ser igual a 5. 7 y 7 está bien. Si aplico estos valores sabiendo que esto también se cumple, estas dos matrices serían iguales. Tipos de matrices. Existen diferentes tipos de matrices, las cuales son matriz fila, matriz columna, matriz nula, matriz cuadrada. Puede ser triangular superior, triangular inferior, simétrica, antisimétrica, diagonal, identidad. Y por último tenemos la matriz rectangular. Matriz fila. Es una matriz que solo tiene una fila, es decir, m igual a 1, y por tanto es de orden 1 por n. Matriz columna. Es una matriz que solo tiene una columna, es decir, n igual a 1, y por tanto es de orden m por 1. Matriz nula. Es aquella que todos sus elementos son 0 y se representa por 0. Matriz cuadrada. Es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas, es decir, m igual a n. En estos casos se dice que la matriz cuadrada es de orden n y no n por n. Matriz simétrica. Una matriz cuadrada es simétrica cuando los elementos a ambos lados de la diagonal principal son iguales. Y podemos observar un claro ejemplo en la parte de abajo. Matriz antisimétrica o hemisimétrica. Matriz cuadrada en la que los elementos a ambos lados de la diagonal principal son opuestos. Podemos observar un claro ejemplo en la parte de abajo. Matriz diagonal. Matriz cuadrada donde los elementos que no están en la diagonal principal son 0. Vemos un claro ejemplo en la parte de abajo. Matriz escalar. Matriz cuadrada donde los elementos que no están en la diagonal principal son 0 y los elementos de la diagonal principal son iguales. Vemos un claro ejemplo en la parte de abajo.
matriz identidad o unidad. Matriz para donde los elementos de la diagonal principal son unos y el resto ceros. Podemos observar dos claros ejemplos en la parte de abajo. Matriz triangular superior. Todos los elementos por debajo de la diagonal principal son cero. Tenemos un claro ejemplo en la parte de abajo. Matriz triangular inferior. Todos los elementos por encima de la diagonal principal son cero. Tenemos un claro ejemplo en la parte de abajo. Determinante de dimensión 2 por 2. Sea una matriz de dimensión 2 por 2, es decir, una matriz de la forma donde sus variables están en forma diagonal y así se van a multiplicar, restar o sumar. Suma de matrices. Dada dos o más matrices del mismo orden, el resultado de la suma es otra matriz del mismo orden cuyos elementos se obtienen como suma de los elementos colocados en el mismo lugar de las matrices sumando. Ejemplo. Resta de matrices. Dada dos o más matrices del mismo orden, el resultado de la resta es otra matriz del mismo orden cuyos elementos se obtienen como la resta de los elementos colocados en el mismo lugar de las matrices sumando. Ejemplo. Multiplicación por un número. Para multiplicar una matriz cualquiera por un número real, se multiplican todos los elementos de la matriz por dicho número. Ejemplo. Resolución de sistemas con determinante. Supongamos que tenemos que resolver la siguiente ecuación, donde nos piden encontrar los valores de x y y que cumplen con esas condiciones. X más 4y igual a 4 menos 3x más 2y igual a menos 5. Solución. X va a ser igual a 28 sobre 14 que nos dará 2. Positivo. Y va a ser igual a 7 sobre 14 que nos dará igual a 1 sobre 2.